Ok, Google, pon la luz al 100%. Vale, ajusto el brillo en el dispositivo comedor al 100%. En el vídeo de hoy vamos a ver un tutorial mitad Android, mitad eléctrico, sobre cómo aumentar o disminuir la intensidad de la luz usando el asistente de Google, y este vídeo puede valer si tienes el asistente instalado en el teléfono o si tienes en casa el aparato Google Home para enviar las órdenes. Claro, apago el dispositivo comedor. ¿Qué necesitamos? Pues una bombilla que sea regulable en intensidad. Si es incandescente de filamento te vale cualquiera, y esta que es de LED tienes que buscar que ponga dimable o regulable. Y las puedes encontrar como esta, con luz cálida o luz más blanca, más o menos vatios. No son muy caras y dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Otro aparato que necesitamos es un regulador de luz con conexión Wi-Fi. Este es compatible solo con redes Wi-Fi 2.4 GHz, soporta un máximo de 300 vatios, que teniendo en cuenta que una bombilla LED para una casa consume de media 5 vatios, pues imagina todas las que podemos poner en un mismo circuito. El precio ronda entre 10-15 euros, así que bueno, para lo que ofrece no está nada mal. La conexión es súper sencilla, esta L y esta N es la entrada a 220 voltios, L fase, N neutro, y el de en medio es fase de salida a la bombilla. De momento lo conectaré así con un enchufe y una lámpara LED para configurarlo. Este tipo de dispositivos lo más normal es que se instalen en una caja de conexiones, y aquí puedes ver las medidas que tiene. Tiene unos 11 centímetros de largo y el grosor es de unos 4 centímetros y unos 2 centímetros y medio por el otro lado. Bien, para configurarlo debemos tener la red Wi-Fi de la casa activa, enchufamos el regulador a la corriente y abrimos la aplicación que se llama Smart Life, que es la aplicación que nos permite configurar el aparato. Creamos una nueva cuenta, lo primero ponemos nuestro país, como vemos la lista es grande, creo que no se ha dejado ninguna atrás, y aquí está España. Y ahora nos da la opción de registrarnos con el correo electrónico o bien poniendo nuestro número de teléfono. Debemos poner un número o una cuenta real porque luego nos envían un mensaje con un código de confirmación. Bien, yo ya tengo creada la cuenta, así que me dispongo a añadir este dispositivo que está en esta lista, y este se llama Dimming Switch, lo que viene a ser interruptor regulable. Y bien, ahora me dice que presione el botón del regulador hasta que la luz comience a parpadear rápido. La luz ya está parpadeando, pero lo voy a hacer de nuevo porque es recomendable hacerlo cuando vayamos a configurar el regulador. Así que lo dejamos unos 15 segundos. Y al soltarlo debe parpadear así con una velocidad de unas 2 veces por segundo, como vemos ahora. Aquí nos recuerda que lo conectemos a la red 2.4G, y no hay que preocuparse porque cuando terminemos la configuración el teléfono lo podemos volver a conectar a la red 5G y podemos manejar el regulador por Wi-Fi, uno a través de 5G y otro a través de 2.4G. En este paso comienza a escanear y cuando vaya por el 20% más o menos detectará el dispositivo y lo registra en nuestra cuenta Smart Life automáticamente. Bueno, ya tenemos el control de la bombilla desde la aplicación Smart Life y la aplicación es compatible con comandos de voz, pero hay un pequeño inconveniente y es que los comandos son en inglés. Así que entro en Google Home, pulso en el símbolo más, configurar dispositivo, luego en la opción de abajo y en la lista buscamos por la S la aplicación Smart Life. Aquí la tenemos y simplemente nos va a pedir los datos de nuestra cuenta, correo electrónico y el password. Así que pulso en vincular ahora y damos permiso para que Google pueda acceder a nuestra cuenta Smart Life. Y bueno, aquí está el dispositivo completamente funcional. A través de Google va un poco más lento cuando le envías la orden. Un segundo así más lento. Y el nombre que tiene no me gusta, vamos a ponerle un nombre que tenga que ver con el sitio donde va a estar el interruptor. Así que desde los ajustes le cambiamos y le ponemos, pues no sé, salón o comedor, dormitorio, algo más adecuado. La cuenta de Google que tengo en el teléfono es la misma que en el Google Home Mini que está a mi lado. Así que para que no interfiera lo desconecto y así se ve mejor los porcentajes de la intensidad de la luz en pantalla. Ok Google, enciende la luz del comedor. Vale, enciendo el dispositivo Cuando encendemos la comedor. luz por comandos de voz, respetará la última configuración, la última regulación de intensidad de luz que tuviera puesta. Vale, ajusto
Ajusto el brillo en el dispositivo comedor al 100%. Bien, ya tenemos la configuración. Ahora falta conectarlo a un circuito de iluminación de la casa. Y esto que veis es una conmutada de 2 puntos. Las hay de 3 puntos, intercalando entre estos dos conmutadores uno como este que se llama cruzamiento. Y funciona con 4 cables. Pero este no lo vamos a tocar para nada. Si te encuentras con uno así lo dejamos y vamos a buscar el de 3 cables. Yo la forma en la que voy a conectar el regulador va a ser que alimente en todo momento los conmutadores y de esta forma podremos apagar las luces desde el conmutador y la regulación de intensidad la haremos por el teléfono, por voz o tocando el dimmer de la aplicación. Y alimentar los conmutadores con la salida del regulador. Muchos pensaréis qué fácil se ve encima de la mesa los cables así vistos y qué difícil se ve cuando están en la pared con un montón de cables y bueno... Se puede saber rápidamente cuál es el conmutador que le llega a la fase de entrada y cuál es el conmutador con el cable que va a la lámpara. Para averiguar qué conmutador es el conmutador que tiene la fase de entrada podemos usar un buscapolo de estos baratos de los chinos y como los conmutadores suelen tener de las 3 conexiones una en color rojo y las otras 2 en otro color o una tiene un color de cable distinto y los otros cables van de otro color, así que vemos que me marca fase el buscapolo con este cable negro. Y este, que es el que va a la lámpara, pues no marca nada. Conectando así el regulador podremos encender y apagar las luces a la intensidad que nosotros hayamos puesto. Como lo que realmente gasta electricidad es la bombilla, aunque dejemos el regulador encendido con una regulación, no sé, al 20%, nos va a consumir como una televisión apagada en stand-by porque no hay mucho gasto eléctrico al estar la bombilla desconectada. Aquí tenemos la caja de conexiones que alimenta el conmutador y cortamos la luz antes de nada y me aseguro que realmente es el cable que busco tirando un poco. Bien, ya tengo conectado el neutro, el azul, y la fase, que aquí es un cable negro, y como el cable está un poquito largo, lo corto y lo conecto a la alimentación del regulador, y el que va para abajo, para el interruptor, para la borna del interruptor, lo pongo a la salida del regulador. Y bueno, espero os haya servido el tutorial por si os animáis a regular la intensidad de la luz. Así que aquí me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Ajusto el brillo en el dispositivo comedor al 100%.